Dios lo bendiga, profesor. Hoy me toca exponer sobre el imperio, sobre el origen del Tahuantinsuyo. Vamos a empezar con esta exposición que me tocó. Según sobre el principal mito sobre su origen, los hermanos Ayaruchu, Ayarcachi y Ayarmanco y Ayarhuaca salieron de la cueva Pacaritambo, ubicada en el cerro Tamputoco. Ellos estaban acompañados de sus 4 hermanas, llamadas Mama Ogyo, Mama Huaca, Mama Cura y Mama Rawa, con quienes peregrinaban buscando un lugar para establecerse. Sin embargo, temiendo la fuerza de Ayarcachi, sus hermanos con engaños lo hicieron regresar a su cueva de origen, encerrándolo con bloques de piedra, luego de lo cual siguieron su camino, llegando a Quiririmanta, donde se decidió que Ayaruchu permanezca en dicho lugar, transformado en una huaca principal llamada Huanacauri. Ayarmanco, por su parte, lanzó 2 varas de oro para definir en qué lugar los ayllus finalmente se asentarían, incentándose una de ellas en el territorio que sería conocido como Cusco. Ayarhuaca se dirigió entonces a dicho lugar con la intención de poblarlo, convirtiéndose en piedra helada. La posición del espacio para Ayarmanco y sus hermanas, denominándoselo en adelante Manco Cápac. Si bien la leyenda explica el asentamiento de los pueblos migrantes en el valle de Acamana, no hay certeza sobre la fecha en la que se habría llevado a cabo lo sucedido, probablemente en el año 1100 después de Cristo. A este primer periodo se les conoce como periodo curacal, siendo los curacas más importantes Manco Cápac y Sinchirroca. Posteriormente se desarrollarían en el periodo de la Confederación Cusqueña, donde las alianzas entre los quechuas y los curacas vencidos significarían el inicio de su expansión territorial, siendo el último gobernante de este periodo Huiracocha, cuyo término se daría al inicio del periodo imperial, donde los cusqueños logran imponerse a los pueblos vecinos, siendo el punto de partida la victoria sobre los chancas, llevada a cabo por el Inca Pachacútec. En este último periodo, el imperio lograría una gran expansión, llegando por el Ecuador, norte del río Casmayo en Colombia y por el sur hasta el río Biobío o Maule en Chile, ocupando los territorios de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Sin embargo, también concluiría debido a la guerra civil por la sucesión desatada entre Huáscar y Atahualpa, la guerra civil, ambos hijos de Huayna Cápac, y la llegada en 1532 de las huestes españolas al mando de Francisco Pizarro, quien luego de capturar y ejecutar a Atahualpa, un año después tomaría el Cusco y con ello la destrucción y caída del Tahuantinsuyo. Las regiones o suyos en los que se dividió el imperio fue 4. Por ello el nombre Tahuantinsuyo se puede interpretar como las 4 regiones del sol, teniendo así a la ciudad del Cusco como capital. Así encontramos al Chinchaysuyo, ubicado al noroeste del Cusco, al Antisuyo, al este del Cusco, al Continsuyo, al suroeste del Cusco, y al Collasuyo, al sur de la ciudad imperial. Como sociedad fue jerárquica y rígida, siendo la autoridad principal el Zapa Inca, quien era considerado hijo del sol, señor de la tierra y ordenador del mundo. Tenía su residencia en el Cusco y utilizaba como símbolo de poder el mascaipacha roja. Su sucesor, denominado Auqui, a diferencia de algunas monarquías, no siempre debía ser el primero
ya que el inca o lo elegía de entre los hábitos con su esposa principal, la coya, teniendo en consideración sus habilidades y capacidades. La organización social estuvo basada en unidades familiares denominadas ayllus, ligadas por vínculos de origen, parentesco que los combinaba a ayudarse y a protegerse, lo que sus integrantes estaban prohibidos de desplazarse a diferentes lugares, salvo por mandato y disposición del Inca, lo que los convertiría en mitimanes. Por lo contrario, los grupos familiares nobles correspondientes a, a cada inca eran llamados panacas. El trabajo estuvo muy ligado a las actividades de los ayllus y fue muy importante para la subsistencia de la población. Así encontramos diversas modalidades como el laini, que consistía en la ayuda mutua realizada entre los miembros del ayllu, como en actividades agrícolas o de construcción y reparación de casas. La minca, que era trabajo obligatorio y colectivo en beneficio de todo el ayllu, como la construcción de puentes. La mita, que era el trabajo realizado por los varones entre 18 a 50 años en favor del gobierno, como la construcción de fortalezas y templos o realización de actividades artísticas. Y la chunca, que era el trabajo que debía realizarse en casos de desastres naturales. La economía del Tahuantinsuyo funcionó bajo dos principios fundamentales: la reciprocidad y la redistribución. Asimismo, estuvo basada en la agricultura, siendo la tierra un elemento esencial, por lo que se encontraba repartida entre las tierras del Inca, del Sol y las destinadas a los ayllus. Para su aprovechamiento se usaron grandes obras de ingeniería hidráulica como canales, acueductos y represas, y técnicas agrícolas como andenes y camellones, y también coches. Y asimismo lograron la domesticación de casi 2000 plantas de uso alimenticio. La ganadería también estuvo presente, criando animales como la llama o la alpaca, las que se usaban para hacer sacrificios, transportes y para la producción de lana, con la que se elaboraban las vestimentas de la nobleza. La educación fue de carácter elitista, siendo los hijos varones de los nobles quienes tenían un acceso a una educación privilegiada, ya que eran preparados para ejercer los cargos públicos en el Yachayhuasi, o Casa del Saber, donde eran educados por las amautas. Esta educación culminaba con la ceremonia denominada Huarachicuy, la misma que consistía en una serie de pruebas físicas y de habilidad que demostraba su madurez para asumir los cargos de responsabilidad. Una vez superada esta prueba, se les colocaba la huara o taparrabo y las orejas por primera vez. Solo existió un Yachayhuasi y se encontraba en la capital imperial del Cusco. También existió un centro de enseñanzas para las mujeres, denominando Acchayahuasi, o Casa de las Escogidas. Las mujeres nobles, sino también podían acceder las mujeres del pueblo, las mismas que eran elegidas de entre los 8 y 10 años por su belleza e inteligencia. En este centro las jóvenes eran educadas por las mamaconas, aprendían a tejer y realizar diversas actividades artísticas. También muchas de ellas eran distintas a ser entregadas como esposas para forjar alianzas, ser esposas secundarias del Inca o mantenerse como vírgenes del sol. Los Acyahuasis fueron numerosos, existiendo a lo largo de todo el Tahuantinsuyo. Los incas fueron politeístas, siendo el dios más importante del Inti o Sol, a quienes consideraban su padre,
y luego de la victoria contra los chancas había desplazado a Huiracocha como dios supremo. También rindieron culto a Illapa, dios del rayo, Pachacamac, dios del subterráneo vinculado a los sismos y terremotos, Pachamama, madre tierra y productora de alimentos, entre otros dioses menores. Su cosmovisión estuvo basada en tres espacios o mundos complementarios: el Anampacha, que era el lugar donde habitaban los dioses; el Caipacha, el lugar donde vivían los incas y los hombres; y el Ucupacha, donde permanecían los muertos y los dioses subterráneos. El Huillac Humu era el sumo sacerdote y oficiaba todas las ceremonias religiosas importantes en el Tahuantinsuyo. Cronistas señalan esta figura como un segundo Inca, dedicando todo el concerniente a organización religiosa. Era hermano o tío del Inca y ejercía a cargo hasta su muerte. Asimismo, la organización decía sobre los sacrificios de animales o humanos que debían realizarse en honor a los dioses en las diversas fiestas o ceremonias, como la designación de un nuevo Inca, el Capac Raimi, donde se realizaba la prueba del Huarachicuy, o el Inti Raymi, donde se honraba al sol. Si bien no tuvieron una escritura como tal, los incas, mediante los llamados Quipu Camayoc, manejaron distramente el Tahuantinsuyo gracias a los quipus, cordeles anulados que registraban información contable de los colores, nudos y distancias entre ellos. Permitían distinguir el tipo de información que se consignaba. Los nudos presentaba desde unidades hasta decenas de millares, puesto que la contabilidad inca basada en un ordenamiento decimal. Sin embargo, a pesar de los estudios realizados sobre los mismos, aún no han podido tenerlos en su totalidad debido a la destrucción a la que fueron sometidos durante la dominación española. Respecto a la arquitectura, esta ha sido uno de sus logros más notables y admirados por la humanidad, puesto que usaron piedras pulidas, unidas y encajadas entre sí, sin la ayuda de ninguna mezcla, mismas que perduran hasta la actualidad. Se sabe que para realizar sus construcciones, primero las planificaban utilizando maquetas hechas de piedra, arcilla o madera. Las características más resaltantes que encontramos con sus puertas y ventanas trapezoidales, escasez de columnas y predominio del uso de la piedra, tal y como podemos apreciar en el centro administrativo de Pisac, la ciudadela sagrada de Machu Picchu, o en la que fue fortaleza de Sacsayhuamán antes de su destrucción luego del llamado sitio de Cusco. Asimismo, los incas, en efecto de poder ejercer la administración y traslado de los recursos, en sus dominios construyeron una compleja red vial denominada Capac Ñan, la misma que logró unir a todo el Tahuantinsuyo atravesando desiertos y zonas agrícolas, terrenos escarpados y pantanos, teniendo como eje principal la capital imperial, el Cusco, como un punto inicial. En cuanto a textilería, esta fue muy avanzada durante el apogeo inca, teniendo importancia religiosa, social y política, destacando sus tapices, mantos de plumas y vestuarios, siendo dentro de estos últimos las comunes el uncu o poncho, que era un tipo de camisa hasta las rodillas, sin mangas. Utilizaron diversos materiales como el cabuya, lana y algodón, y técnicas como el hilado o técnicas textiles, el brocado, el entelizado, entre otros.
Su escultura fue elaborada mayoritariamente en piedra, aunque también utilizaron el oro y la plata. De estas últimas quedan poquísimas, muestra debido a la función en la que fueron objeto de parte de los españoles, para convertirlas en lingotes. Representaron figuras humanas de animales y vegetales. La orfebrería inca fue muy destacada gracias a los conocimientos que adquirieron de los chimú, siendo utilizada principalmente con fines religiosos, usando para su elaboración metales preciosos como el oro, la plata y también el cobre, empleando para su elaboración la técnica de cera perdida y método de moldes. Si bien la alfarería no fue una expresión de gran desarrollo, debido a su producción fue de cantidad y no de calidad. Dentro de su manufactura más conocida encontramos al quero, utilizado como vaso ceremonial, y al aríbalo cántaro grande, decorado con formas geométricas destinado al traslado de líquidos o elaboración de licor. Los incas elaboraron también una música panteotónica solo con las notas do, re y fa y sol, y utilizando los instrumentos de viento como las antaras, champoñas y quenas, o de percusión, como el guantar, tinja, ya que nos conocieron como los instrumentos de cuerda. La música acompañó las ceremonias y fiestas en el Tahuantinsuyo, así como la danza, la misma que tenía un carácter mágico, religioso, y eran dedicadas al culto, a la guerra, al amor, a los sembríos, etc. El imperio incaico, considerado el más grande de América, llegaría a su fin en el año 1533, con la ejecución de Atahualpa y la toma de la ciudad imperial del Cusco, por su parte de las huestes de Francisco Pizarro, quien durante la imposición del Estado español destruiría en su mayor parte a grandes templos y fortalezas, así como piezas inconmensurables valor histórico para la humanidad. Muchas gracias, esto fue todo. Espero que me ponga buena nota, profesor Lee. Me demoré mucho. Dios lo bendiga.